Hay un periodo en el año 94 con los narcovínculos, que es un periodo, por lo menos para mí, fue muy duro, pero ya lo superé, ahora me río. ¿Sabes por qué me río? Porque yo digo, ese complot, en realidad no le puedo echar la culpa al MNR porque fue un complot urdido desde la embajada, pero el MNR se prestó. Se prestó sin chistar, porque el representante o el comisario político, no sé qué título tiene, de la embajada, iba al Parlamento y se oponía a que la Comisión de Constitución Política y Policía Judicial se hiciera cargo del tema. Y ahí sí que tengo que reconocer la gestión de Edil Sandoval. Mira, me estoy olvidando de los nombres, qué barbaridad, pero los tengo siempre en la memoria, de la firmeza con que defendieron esa soberanía, entre comillas, para tratar este problema. Porque aún siendo gente como Edil Sandoval y otros, parte del MNR, se daban cuenta de que ese era un complot y una intromisión de la Embajada de Estados Unidos en un problema interno. Para mí fue muy doloroso porque, bueno, pues yo en mi romanticismo político, que creía que las pasiones humanas estaban más allá de lo que yo vivía, pero después lo superé, pero sí lo comparo ahora con el complot terrorista separatista contra Santa Cruz, que es un complot, pero esa es otra historia. Y me separé bastante de la práctica política, pero me separé de la dirección del MIR, tanto regional como nacional, pero seguía apoyando a los compañeros aquí, a los candidatos del MIR aquí, a Cheleno en todas sus candidaturas para la alcaldía. Cuando salió electo concejal, pero después fue designado presidente del Consejo Municipal, también trabajé con él. Y siempre estuve, porque nunca pude dejar la práctica política, pero ya involucrada con la democracia. Y después viene el periodo de las elecciones del 2002. Bueno, en 2007 también hubo, en 1997 hubo elecciones en las que Jaime también va de candidato. Ahí ya no me involucré para nada, pero ayudé en la campaña, lo mismo que ayudé en la campaña del 2002. Ahí es cuando Fufi va como candidato a la vicepresidencia, pero en el acuerdo político, esta vez con el MNR, Fufi sale como canciller y me dice, esta vez sí que te tenés que involucrar otra vez, y me lleva a la Cancillería como su asesora y como secretaria general de la Cancillería, y estuve ahí todo el tiempo que duró el gobierno de Goni, pero como yo tenía un contrato con la CAF, me quedé hasta diciembre, que era cuando se acababa el contrato, y sí viví tanto febrero como octubre del 2003 en La Paz. No estuve ya del 15 al 17 de octubre porque nos aconsejaron, por lo menos a mí me aconsejaron que no me quedara. Y vi realmente lo que es la masa paceña en acción. Y entonces ahí recordaba mis lecturas de Elías Canetti sobre las masas. Y decía yo, qué increíble, esto es realmente como un tsunami. Y recordaba a un amigo que había estado en la India en los años 60 y que volvió de allá, y nos decía, no, ustedes no saben lo que es la masa. Masa es ver en Bombay 1 millón de personas en la calle, así, y las vacas a un costado. Pero cuando yo vi esas masas en la calle en La Paz, no es que me diera miedo, sino que dije, yo sí que soy una mujer privilegiada, tengo oportunidad de vivir todos estos momentos políticos,
Bueno, después ya me vine aquí, pasó lo que pasó, y en el 2003, eso fue ya el 2003, ya me dediqué solamente a estudiar y hacer mi proceso de deconstrucción. Fue increíble. Me leí un libro que se llama Marx, El espíritu del siglo, y yo lloraba. Y decía, no puede ser. Y volví a leer a Marx, volví a leer a Lenin, leía a Trotsky, leía a Gramsci, leía a Lukács, leía a Canetti. Me quedaba solamente en los clásicos. Y me empaté con Hannah Arendt. Qué encuentro más maravilloso el que tuve. Primero porque era una mujer. Además una mujer extraordinaria, su vida, toda su trayectoria intelectual. Y la cuestión judía. Yo tengo mi astilla de árabe porque mi abuelo paterno era libanés. Viví en Europa, la guerra de los 6 días, etcétera, etcétera. Pero la cuestión judía me impactó muchísimo y me enseñó muchísimo. Pero Hannah Arendt me abrió la cabeza, como si me hubieran dado un machazo. Así, ¡ta! Cuando hablaba de los totalitarismos y cuando ponía lo que había sido el nazismo de Hitler y el estalinismo con los mismos parámetros de violencia, de dominación. Y bueno, y mientras leía todo eso, yo iba haciendo otra vez mi mapa conceptual. No te imaginas qué difícil ha sido. Y entonces, ahí entendí el porqué de la Revolución Rusa con Lenin y por qué se desvirtúa toda la doctrina primigenia de Marx. En primer lugar, se hace una revolución no por proletarios, sino por una masa campesina. Se rompe el eslabón por el eslabón más débil, como después lo dice Lenin, porque se había producido la revolución no en un país industrializado con proletarios. Y después el proletariado es relegado de los mandos de la revolución, que queda en manos de la burocracia y del poder militar. Y después unifican el concepto de gobierno con el concepto de Estado y el concepto de partido con el partido de pueblo. Y entonces ahí ya tenés el totalitarismo. Y de ahí surge todo lo demás. Asumirlo así, ahora lo puedo decir ya sin temblores, pero a mí me produjo una devastación interior que hasta tuve unos periodos depresivos muy grandes. Pero bueno, me repuse y ahí dije, la democracia es imperfecta, la democracia no ha solucionado los problemas económicos, no ha solucionado el hambre de la gente, los pobres cada vez son más, quizá no tan pobres uno porque ya hay hasta nuances, como dicen los franceses, de las diferencias de la pobreza absoluta, la pobreza extrema, la pobreza esto, la pobreza, todos son pobres pero unos son menos pobres que los otros. Y dije, nada, el único camino que tiene Bolivia para salir adelante es la democracia. Si yo vengo militando a través del MIR y luego por mi cuenta en la democracia, pues a ello me tengo que adherir sin contemplaciones. Y ahí me empato con la autonomía. La autonomía que yo ya venía estudiándola también de antes, desde el memorándum de 1904, desde la historia de Santa Cruz, desde las luchas federalistas, desde Andrés Ibáñez, desde el partido
de principios, de los domingos, de ferrocarril o muerte. Y el memorándum de 1904, que cuando yo lo leí, yo dije, este es un país, disculpen la expresión, pero no lo voy a decir, que de verdad no se merece tener los aportes que le han hecho todos los bolivianos a su historia y a su construcción. El memorándum de 1904 es la tesis geopolítica más lúcida de una élite cruceña que apenas estaba dando sus pininos. Es de 1904, y en 1904 esos 3 cruceños tuvieron la visión de largo plazo de decir, por favor, tengamos cuidado con el Paraguay, ya hemos perdido el Pacífico, vamos a perder también la oportunidad de salir por el Paraguay al Atlántico, por la brecha paraguaya. Ya en 1868-59 cruceños le escribieron una carta al Congreso de la Nación, 1868, diciendo que por favor no perdamos la oportunidad de salir al Atlántico por el río Madera, cuando todavía no habíamos perdido el Acre. Entonces, yo no quiero parecer en este momento una cruceñista vulgar, pero con el corazón aquí en la mano. Y ya me han dicho uno que estudian ahora los nuevos avances de la neurociencia, que cuando uno dice el alma o el corazón, en realidad es el cerebro, porque allí está toda la bioquímica. Son muchos los aportes de Santa Cruz a este país, y me duele de verdad que en el resto del país no se lo considere así. Ya no te voy a hablar solamente del memorándum de 1904, que para los cruceños debería ser como el himno cruceño. Yo a políticos que me encuentro por ahí que no es cruceño, y también a los cruceños, ¿has leído el memorándum de 1904? No, se lo pregunté a Carlos Mesa. Entonces, quien no se ha leído el memorándum de 1904, discúlpenme, mejor que lo lea para poder entender algo de Santa Cruz, para que no digan que somos racistas, para que no digan que somos oligarcas, para que no digan que somos neoliberales, bueno, todo lo que dicen de los cruceños. Y después, todo el tiempo Santa Cruz peleando por ser parte de Bolivia, para que nos digan que somos separatistas. ¿Sabes qué? Es mucha ofensa. A mí me ofende y me da rabia. Hay que leer lo que dice Gustavo Rodríguez Ostria sobre el tratamiento que se le daba a Santa Cruz. Y lo dice un cochabambino brillante, que no necesitó ser cruceño para darse cuenta de eso. Y de ahí en más, siempre los cruceños peleando por ser parte plena de este país. Y siempre nos dijeron que no. ¿Por qué? Porque ahí vuelvo a Marx. La incomprensión del concepto, que no es solamente un concepto teórico, es un concepto político, es el concepto de totalidad como la síntesis de múltiples determinaciones unidas del universo. Para mí esa es la clave de todo, y cada vez que tengo algún problema con los cocaleros, con los interculturales, para hablar del momento actual, digo, son parte de la totalidad, mejor veamos cómo convivimos. Ellos no tienen ese planteamiento ni ese discurrir, que no es necesariamente que la piensen como totalidad, sino decir, bueno, vivimos todos aquí. Y ya después el tema de las autonomías. Fíjate, Jimena, que cuando Santa Cruz pelea por las regalías, por el 11%, las regalías, todo el mundo político en Bolivia dijo que éramos unos separatistas, que queríamos las regalías para separarnos. Y no era para separarnos, no era nada más que para dejar de ser lo que éramos hace 50 años, un pueblo con calles de barro, sin agua potable y sin luz. ¿Y qué élite? Esa élite cruceña
que supo hacer con las regalías gran parte de lo que hoy es este departamento. Pero no solamente las regalías para Santa Cruz, hoy de las regalías se benefician todos los departamentos que no son productores de hidrocarburos. Después, la lucha por la descentralización. Después, la lucha por la democratización de las alcaldías, con las elecciones para alcalde en lugar de que los nombren a dedo. Después, la lucha contra la dictadura de García Meza, y que fue el Comité Pro Santa Cruz, estigmatizado de todo, y sin embargo el Comité Pro Santa Cruz se jugó contra la dictadura de García Meza. Y después las autonomías. Mira, Jimena, cómo pienso yo todos estos aportes de Santa Cruz han contribuido a la transformación del Estado boliviano. Sin alaraca, sin partido político, nada más que desde una cosa que se llama Comité Pro Santa Cruz, y gracias a unos hombres y mujeres que, privilegiados o no, tuvieron la visión de largo plazo. Que las autonomías es un proyecto de la burguesía cruceña, hombre, faltaba más. ¿Y por qué no? ¿Acaso la burguesía es la peste? ¿Es una mala palabra? El propio Marx pues dice que la burguesía en los momentos históricos de su desarrollo es revolucionaria porque rompe con los atavismos de el feudalismo y porque abre la posibilidad de que el hombre jurídicamente libre se pueda involucrar, claro, también tiene sus bemoles, en un mercado de trabajo. Para que sea explotado por el capitalista ya es otra historia, pero es revolucionario por eso, es revolucionaria por eso. Entonces seguimos viviendo de los prejuicios de una izquierda dogmática y sectaria que nunca quiso comprender los avances de la historia. Y cuando el MIR decide realmente hacer el pacto con Banzer, ¿qué fue lo que hizo? Darle la posibilidad a esa izquierda incipiente que se había formado contra la dictadura y que después se vuelve demócrata, para que vengan estos que no pelearon por la dictadura a abusar de la dictadura y a tenernos a todos los que estamos ahora aquí, que sí peleamos por la dictadura bajo su férula. Y es pues revolucionario. Yo siempre digo, yo sigo siendo revolucionaria, ya no a tiros, pero soy revolucionaria. ¿Por qué? Porque para mí ser revolucionaria es leer la realidad, que es la única validación de la verdad, y aplicar a la lectura que hago de la realidad, a pesar de todas las falencias que puedo tener, tratando de escuchar a los demás, porque yo no tengo pues la verdad ni nada. Y cuando la gente en Santa Cruz, ya desde el Comité Pro Santa Cruz también, enarbolan la bandera de las autonomías, yo dije, esto es lo que necesita este país. Este país no puede seguir siendo un país centralista, porque los centralismos, el MNR es centralista. El MNR miope, a pesar de que él fue el de la expansión de la frontera agrícola y la creación de la burguesía cruceña para sustituir aquella que ya no funcionaba. Pero bueno, y en esta cosa que tengo yo de explicarme a mí misma y explicarle a los demás el por qué Santa Cruz es lo que es, me enganché de la cuestión regional y empecé a estudiar. Fui a Mariátegui, y Mariátegui en 1926 decía que los regionalismos son la expresión del descontento de algunas regiones frente a un gobierno central. Por favor, 1926. Y dale, yo venga a buscar. Me empato con Ortega y Gasset, que en un articulito que escribió en 1926 en el diario El Sol de Madrid, hablaba de las autonomías y decía, yo prefiero tener 9 gobiernos, cada uno en relación directa con sus ciudadanos, que un solo gobierno central. En 1926 no lo dijo ni un catalán ni un vasco, era
Ortega y Gasset. Y de ahí he ido buscando todo. Austria, Isaac Sandoval. Por supuesto que también Lucho Roca, Lucho Roca, Enrique Finó y todos los demás. Entonces, yo digo realmente, gran parte de los problemas que tenemos nosotros los países, llámense subdesarrollados, en vías de desarrollo o estados fallidos, como dicen ahora, lo que quiera que sea, es porque carecemos, entre otras cosas, de gente dedicada no a escribir la historia, sino a explicarla a partir de una interpretación por sus propios estudios y ponerla en la mesa para que entre los que podamos hagamos una lectura lo más adecuada a una realidad tan abigarrada como decía René Zabaleta. Y finalmente, ¿qué es pues lo abigarrado? Es la mezcla, es el desorden, es el colorido, porque este sí que es un país colorido, a pesar de los ocres del Ande, que también tienen sus colores, a pesar de los colores así apabullantes del Oriente y de la Amazonía. Y eso es lo que falta. Yo, Jimena, quisiera poder encontrar un cementito o una basecita para poder estudiar la cuestión regional, porque no es solamente la cuestión regional de Santa Cruz, yo porque soy cruceña y porque yo ya digo, bueno, ahora sí que soy cruceña de verdad, nací aquí pero recién ahora puedo decir que soy cruceña, y no soy una cruceña de pacotilla, ni que cree que el cruceñismo acabe y termine en el comité o en la plaza 24 de septiembre, nada. Pero lo mismo deben sentir las otras regiones postergadas. ¿Cómo no va a sentir lo mismo Potosí, por favor? Y lo estamos viendo ahora. ¿Cómo no va a sentir lo mismo el Beni? ¿Cómo no va a sentir lo mismo Pando y Tarija y Chuquisaca? Ese es el problema de este país. Un país, cada uno con sus cuestiones regionales, pero que no ha habido ni una voluntad política, ni una visión de un intelectual, por decirle algo, que ponga en la mesa las 9 cuestiones regionales que hay en el país, porque yo estoy segura que yo no soy la única que ha estudiado su cuestión regional. No es un invento mío, pero yo la he adecuado a mis intereses, que no son intereses personales, yo creo que son los intereses de la sociedad cruceña, y que yo le digo, bueno, si usted quiere aduéñeselo, porque no es mío, ha sido mi trabajo, pero yo no me quedo con lo que trabajo, yo lo tiro ahí, lo escribo, y al momento que lo escribo ya está ahí para todo el mundo. Y ahí estamos. Y yo ahora soy una crítica muy despiadada, seguramente, para algunos con el gobierno. Hoy recibí un correo a raíz de mi artículo, el de ayer, del domingo, es chiquitito, ¿no?, que se llama Indecentes, Cobardes e Incompetentes. Pero yo siempre escribo un artículo chiquitito y un artículo largo, y es el que mando a todas partes, y lo publican en muchos lugares. Y Fernando Mírez es un chileno al que yo admiro muchísimo, muchísimo, y tiene su blog, y los inserta ahí o los saca del Foro Bolivia que tiene Willy Novak, o de Hoy Bolivia, o de Jorge Miranda, o de el blog, el diario digital de Ernesto Justiniano. Y un día me escribió y me dijo, ahórrate tantos adjetivos. Entonces yo le escribí y le dije, sí, es una regla básica del buen periodismo, pero ¿sabes qué? Yo, además de periodista, soy activista política. Y hoy recibí otro artículo de él, sobre el artículo donde digo que son indecentes, cobardes, incompetentes, a raíz del TIPNI y a raíz del informe del defensor del pueblo. Y entonces me dice, te faltó mentarle a la madre. Inmediatamente le contesté y le dije, no, ¿cómo le voy a mentar a la madre? Pobre señora, ¿para qué? Pero te agrego
aquí mismo un correo que recibí de un señor que me dice: decentemente decente tu artículo, bendiciones. Creo que es un pastor, no sé, pero no importa, lo dice. Entonces yo le digo, a ver, ¿a quién le voy a hacer caso? ¿A este hombre que vive en Bolivia o a vos que sos un intelectual y que quisieras que yo sea menos activista política? No, no lo voy a dejar de ser. Soy una activista política de la democracia y de las autonomías. ¿Qué puedo decirte más que muchísimas gracias por haber compartido con nosotros, con la TVteca y con la Videoteca Virtual de Historia de Bolivia, la fascinante vida que nos hace sentir que qué vida aburrida llevamos? No, cada uno. Mira, yo he tenido muchos privilegios: haber vivido los 60 en Alemania, haber vivido en Cuba, haber estado en México, haber estudiado en todas partes, haber bebido mis primeras letras en la Argentina, haber conocido esa Bolivia que yo creí que era la única que existía, la de las villas miserias, haber visto a los matacos del Chaco. Muchos privilegios, y de tantos privilegios siento un peso y una responsabilidad que por eso trato de escribirla, trato de transmitirla en lo que escribo. Quizás no la transmito, pero por lo menos lo intento. Muchísimas gracias a vos. Gracias a ti. Y a todos los de este proyecto. Gracias, Susana. Gracias a ustedes por estar con nosotros.